Buenos días y bienvenido a Invertir el Tiempo. Este es el episodio número 3, titulado Inflación. En este podcast hablamos de economía e inversión, porque la mejor inversión es el tiempo que dedicas a entenderlas. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que nos rodea, que notamos cada vez que pagamos la compra, la gasolina, un café. Un fantasma económico que afecta directamente a nuestros ahorros, al valor real de nuestro sueldo y a cómo planificamos el futuro. Hablamos, claro, de la inflación. Y creo que para empezar a entenderla de verdad, hay que poner sobre la mesa una idea que, puede ser un poco chocante, pero es la clave de todo. A ver, La inflación no es un error del sistema, no es un accidente, es una característica deliberada, una pieza fundamental del motor de nuestra economía. espera, deliberada. Eso es una afirmación. Es muy fuerte. Normalmente pensamos en la inflación como algo malo, un problema que los políticos tienen que solucionar. ¿Me estás diciendo que está ahí a propósito? Exactamente, y comprender por qué es así es el primer paso para darse cuenta de que la vieja estrategia de, guardar el dinero debajo del colchón, ¿O en el banco, sin más? o incluso en una cuenta corriente, ya no es una opción neutral. Es una decisión que de hecho conlleva una pérdida de valor. Por eso, entender la inflación es entender por qué invertir a largo plazo ha pasado de ser una opción a ser, una necesidad. Vale, me has dejado con la intriga. Si es una pieza del sistema, tenemos que entender cómo funciona. Así que empecemos por lo más básico, el lenguaje de la calle. Cuando hablamos de inflación, ¿de qué estamos hablando exactamente? Das más euros para comprar la misma barra de pan o para llenar el mismo depósito del coche, eso es la inflación en acción. Me gusta ese matiz. No es que el pan se haya vuelto de oro. Exacto. Es que el euro que usamos para pagarlo se ha devaluado un poquito. El ejemplo de la cesta de la compra que hemos visto en las fuentes que analizamos es perfecto. Totalmente. Es un ejercicio mental muy potente. Pensemos en esto. Hace, no sé, 5 o 10 años una persona iba al supermercado con un billete de 100 euros Y llenaba el carro. llenaba el carro hasta arriba. Hoy va con el mismo billete, el mismo trozo de papel y sale con el carro medio vacío. Y el billete es idéntico, ¿sí? Pero lo que puede comprar, su valor real, se ha desplomado. Esa diferencia invisible es la inflación. Y lo más peligroso, como recalcan los documentos, es que es un proceso silencioso, es gradual. No te levantas un día y tu dinero vale un 3% menos. Claro, es poco a poco. Es un goteo constante, día a día, que sumado a lo largo de 5, 10, 20 años, provoca una erosión gigantesca en tus ahorros. Es como la humedad en una pared. No la ves actuar, pero al final la destroza. Vale, queda claro qué es. Pero sigo dándole vueltas a lo que decías al principio. Si esto es una característica del sistema, ¿por qué existe? O sea, ¿de dónde sale? ¿Quién aprieta el botón para que nuestro dinero valga menos? Pues no hay un único botón. Es más bien una sala de mandos con varias palancas. Las fuentes identifican 3 causas principales que se entrelazan. Vale, La primera es la más fácil de entender. Se crea más dinero. la ley de la oferta y la demanda de toda la vida, pero aplicada al propio dinero. Ni más ni menos. Imagina que en una isla hay 100 cocos y 100 monedas. Cada coco vale una moneda. Si de repente aparecen 100 monedas más, Ahora hay 200 monedas para los mismos 100 cocos. justo, lógicamente, el precio de cada coco subirá a 2 monedas. Con el euro pasa lo mismo. Si los bancos centrales crean dinero más rápido de lo que la economía produce bienes y servicios, cada euro, por pura lógica, pierde valor. Vale, esa tiene todo el sentido. ¿Cuál es la segunda palanca? Electricidad, de la gasolina para el reparto, o tiene que subir los salarios, Tiene un problema. claro. O asume esos costes y gana menos, o los traslada al precio final de la silla. Y me imagino que casi siempre pasa lo segundo, el consumidor acaba pagando ese extra. Inevitablemente. Es lo que se llama inflación de costes. Y la vemos muy clara cuando hay una crisis energética, por ejemplo. Y luego está el tercer factor, que me parece el más sorprendente porque es puramente psicológico, las expectativas. Este es un punto crucial y a menudo el más difícil de controlar. Si la gente y las empresas creen que va a haber inflación, Acaban provocando que la haya. exacto, es una profecía autocumplida. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Es un círculo vicioso. Si tú, como dueña de una panadería, esperas que la harina y la luz te suban un 5% el año que viene, ¿qué haces? Pues subo el precio del pan ya, para curarme en salud. Claro. Y al mismo tiempo, tus empleados que ven que la vida está más cara te pedirán un aumento. Si se lo das, tus costes suben aún más, lo que te empuja a volver a subir los precios.
La simple expectativa de inflación genera inflación real. Entiendo las causas, pero entonces esto nos lleva a que el propio sistema monetario que usamos está de alguna manera diseñado para que esto ocurra casi por defecto, ¿no? La conexión es directa, total. Nuestro sistema se basa en lo que se llama dinero fiduciario. Fiduciario. Sí, la palabra viene de fiducia, que significa confianza. Y esto implica dos cosas. Primero, nuestros billetes y monedas no están respaldados por un activo físico como el oro. Ya, eso se acabó hace mucho. Antiguamente podías ir al banco y te daban su equivalente en oro. Justo, el valor de un billete de 50 euros se basa únicamente en que todos confiamos en que el Banco Central Europeo lo respalda y que la tienda de la esquina nos lo va a aceptar, Es una cuestión de fe colectiva. en cierto modo. Y la segunda implicación, que es la más importante para la inflación, es que este dinero se puede crear con relativa facilidad. No hace falta encontrar más oro. Basta con una decisión. Una decisión política o económica de un banco central para inyectar más dinero. Y ya vimos qué pasa. Más dinero persiguiendo los mismos bienes genera inflación. Y aquí es donde llegamos al punto que adelantabas al principio y que me sigue pareciendo increíble. Las fuentes que hemos manejado afirman que las propias autoridades económicas no ven una inflación moderada como algo malo. De hecho, la buscan. Sí, este es el gran cambio de mentalidad. Los bancos centrales más importantes del mundo, incluido el Banco Central Europeo, tienen un objetivo oficial y público de mantener la inflación en torno al 2% anual. No buscan el 0, buscan el 2. Un momento. Para. El Banco Central Europeo quiere que mi dinero valga un 2% menos cada año. A primera vista eso suena a un impuesto invisible. ¿Por qué demonios harían algo así a propósito? Es una pregunta totalmente lógica. Y la respuesta tiene varias capas. La primera es para incentivar a que el dinero se mueva. Ah, Si sabes con certeza que tus 1.000 euros en el banco valdrán como 980 el año que viene, en términos de lo que puedes comprar, tienes un incentivo para no dejarlos parados. exacto, te empuja a gastarlos en algo que necesites o, más importante, a invertirlos en algo que te dé una rentabilidad superior a ese 2% para, como mínimo, proteger su valor. Entiendo. Quieren evitar que la gente atesore el dinero y que la economía se paralice, mantener los engranajes en movimiento. Justo. El segundo motivo es que una inflación moderada facilita la gestión de la deuda. Si un gobierno tiene una deuda pública gigantesca, una inflación del 2% anual significa que el valor real de esa deuda se reduce un 2% cada año, Sin hacer nada. sin hacer nada. Y lo mismo pasa con la hipoteca a tipo fijo de una familia. La cuota es la misma, pero con el tiempo el valor de ese dinero disminuye, mientras que en teoría los salarios suben. Hace la deuda más llevadera. Vale, visto desde la perspectiva de un gobierno, empiezo a entender la lógica de querer una inflación baja y controlada. Pero entonces, si un poquito es bueno, ¿dónde está el peligro? El peligro, y los textos son muy claros, aparece cuando la inflación deja de ser moderada y predecible. El problema no es un 2%. El problema es la inflación persistente y elevada. Un 5, un 8%. O más, durante varios años. Ahí es donde los efectos negativos arrasan con cualquier posible beneficio. ¿Y cuáles son esas consecuencias destructivas? La primera, la más directa, la aniquilación de los ahorros. El dinero que has guardado con esfuerzo se evapora. La segunda es que los salarios casi nunca suben a ese ritmo, lo que provoca una pérdida brutal de poder adquisitivo. Ganas más euros, pero puedes comprar menos cosas. Exacto. Y eso no afecta a todo el mundo por igual. Claro, aumenta la desigualdad. Dramáticamente. Quienes poseen activos, como casas o acciones, ven como el valor de sus propiedades sube con la inflación y se protegen. Pero quien solo tiene un sueldo y algo de dinero en el banco, ve como su patrimonio real se hunde. Y supongo que distorsiona las decisiones a largo plazo. ¿Cómo planificas la jubilación si no sabes cuánto valdrá tu dinero en 20 años? Se vuelve casi imposible. Es lo que uno de los documentos describe con esa metáfora tan potente. La inflación no hace ruido. No es una caída de la bolsa. Es una pérdida silenciosa. Esa es la clave de su peligro. No es espectacular, es corrosivo. Es un ladrón que se lleva unas pocas monedas cada noche. No te das cuenta hasta que un día abres la caja y está casi vacía. Y todo esto nos lleva a la que creo que es la conclusión más práctica e importante de nuestro análisis de hoy. A la incómoda verdad sobre la relación entre la inflación y el simple acto de ahorrar. Es una consecuencia matemática, no es una opinión. Y es demoledora.
En un sistema diseñado para tener siempre algo de inflación, ahorrar dinero sin invertirlo no es una acción neutral. No es no arriesgar. Para nada. Es asumir un riesgo diferente. El riesgo seguro de perder poder adquisitivo. Expliquemos esto con calma porque es un cambio de paradigma para mucha gente que piensa que lo más seguro es tener el dinero en el banco. La matemática no engaña. Imagina que alguien tiene 10.000 euros en una cuenta que le da un 0% de interés. Si ese año la inflación media es del 3%, al cabo de 12 meses, En su cuenta seguirá viendo 10.000 euros. el número no ha cambiado, pero su capacidad para comprar cosas con ese dinero se ha reducido un 3%. Para comprar lo que antes costaba 10.000, ahora necesitaría 10.300. En términos reales, es un 3% más pobre. Ampliemos el ejemplo. ¿Qué pasaría con esos 10.000 euros en 10 años con una inflación media del, pongamos, 2,5%? Pues si hacemos los cálculos, después de una década, para comprar lo que al principio compraba con 10.000 euros, necesitaría más de 12.800. O sea, sus 10.000 euros originales habrían perdido casi un cuarto de su valor real. Es tremendo. Silenciosamente, casi 3.000 euros de su poder de compra se habrían esfumado. Entonces la decisión de no hacer nada con el dinero es en sí misma una decisión financiera. Y en el entorno actual es una decisión que garantiza una pérdida de valor. La opción segura es una pérdida segura. Exactamente. Se suele asociar la inversión con el riesgo, pero la inflación nos enseña que el riesgo cero no existe. Dejar el dinero parado tiene el riesgo, o más bien la certeza, de que perderá valor. Por tanto, entender todo esto no es para volverse un experto, ni para obsesionarse con el dato del IPC. Es para ser consciente de las reglas del juego. Te obliga a interiorizar dos realidades. La primera, que el tiempo es el enemigo del dinero que no trabaja. Cada día que pasa vale un poquito menos. ¿Y la segunda? Que proteger el valor de tu esfuerzo pasado es tan importante como seguir ganando dinero en el futuro. La inversión deja de ser algo especulativo, para hacerse rico, y se convierte en lo que es, una herramienta de defensa. Una herramienta de defensa contra esa erosión silenciosa. Esto nos deja con un problema claro sobre la mesa. El sistema está diseñado para que nuestro dinero pierda valor. La pregunta del millón es, ¿podemos darle la vuelta? ¿Existe alguna forma de poner el tiempo de nuestro lado? Y esa es la herramienta que vamos a explorar a fondo en nuestro próximo encuentro. Analizaremos una de las fuerzas más poderosas del universo financiero: El interés compuesto. el interés compuesto. Y lo abordaremos no como una fórmula, sino como la estrategia para que el tiempo, ese mismo factor que hoy vemos como un enemigo, se convierta en nuestro mayor aliado. Me parece el siguiente paso lógico. Como reflexión final de hoy, me quedo con que la inflación no es una anomalía, sino una regla del juego. Ignorarla no la hace desaparecer, pero entenderla nos da poder para tomar mejores decisiones. Invertir, al final, no es solo buscar rentabilidad, es un acto de defensa del valor de nuestro tiempo. Porque la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con el tiempo que decides dedicar a aprender. Gracias por escuchar Invertir el Tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.